Muchas gracias por una presentación tan amable y tan cariñosa, que por supuesto se ha excedido muchísimo en generosidad, pero eso es lo que pasa con las personas generosas, que efectivamente se exceden en las alabanzas. Muchísimas gracias al profesor Jorge Rivera por estas cariñosísimas palabras y por la presentación, por la invitación para estar esta mañana en este coloquio sobre la universidad, un tema que nos importa tanto a todos, y en esta Universidad de Évora, a la que yo tengo tanto cariño y en la que tengo amigas desde hace mucho tiempo, como las profesoras Fernanda Enríquez, Irene Borges e incluso CEU Pires. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras, y vamos a pasar al tema de la universidad, que es hoy en día un tema candente. Yo voy a dividir mi exposición en tres partes. En primer lugar, hablaré de la universidad como actividad universitaria, diré por qué. En segundo lugar, metas de la universidad. Y en tercer lugar, propondré una universidad para el futuro, que creo que es la universidad del siglo XXI. Lamento no poder hablar en portugués, pero como ya comentábamos ayer, cuando hicimos la prueba de estos vídeos, pues llegamos a la conclusión de que los portugueses son muy inteligentes, entienden perfectamente el español, y no ocurre lo mismo. Los españoles no entendemos el portugués porque no somos tan inteligentes. Pero como ustedes sí que lo son, yo voy a permitirme hablar en español despacio y confío en que nos entenderemos perfectamente. Hasta ahora siempre nos hemos entendido perfectamente. En primer lugar, quería hablar de la actividad universitaria. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con Aristóteles en muchas cosas, pero entre otras en que la vida humana se hace de actividades. Recordamos desde el libro primero de la Ética Nicómaco, Aristóteles habla de las actividades de la vida toda y entiende que la vida se hace fundamentalmente de actividades. Y un filósofo tan conocido como MacIntyre, todos los presentes conocerán, en su libro Tras la virtud, recuerda a Aristóteles y dice: efectivamente, el mundo moderno ha insistido en las normas, el mundo moderno ha insistido en las instituciones y parece que ha olvidado las actividades, cuando la esencia de la vida humana es la actividad. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación de MacIntyre y de Aristóteles, por supuesto, aunque no estoy de acuerdo en otras cosas, pero en esa sí que estoy de acuerdo, y por eso creo que a la hora de enfocar un tema siempre hay que acudir a en qué consiste la actividad, por ejemplo, la actividad universitaria, en qué consiste la actividad sanitaria, en qué consiste la actividad política. Y después hablaremos de cuáles son las instituciones y las normas que tienen que apoyar esa actividad, que tienen que sustentar esa actividad, porque las instituciones tienen que adaptarse a las actividades, no al revés. Y sucede que cuando hablamos de política, inmediatamente hablamos del Congreso, el Senado, pero no hablamos de la actividad política. Y cuando hablamos de la sanidad, hablamos de los hospitales, de los centros de atención primaria, pero no hablamos de la actividad sanitaria. Y si van viendo, en los distintos lugares hablamos siempre de las instituciones y entonces adaptamos la actividad a la institución que ya tenemos. Y si la institución está esclerotizada, la actividad se esclerotiza también, obviamente. Creo que hay que hablar en primer lugar de las actividades y por eso decir qué es la actividad universitaria, en qué consiste, cuáles son sus metas y cuáles son sus agentes. Y después hablaremos de qué estructura puede favorecer esa actividad y qué estructura puede obstaculizar el funcionamiento de esa actividad. En primer lugar, ¿qué sería una actividad? Recuerden, yo lo he recogido en mi libro ¿Para qué sirve realmente la ética? He recogido esa idea de que una actividad, como puede ser la universitaria, es una actividad social cooperativa en la que colaboran distintos agentes para alcanzar unas metas. Me parece que es fundamental el entender que en la actividad universitaria participan una cantidad de agentes que tratan de alcanzar una meta, que es lo que Aristóteles llamaba el bien interno de la actividad.
el bien que le da sentido y legitimidad social. Después habrá unos bienes externos que serán comunes a diversas actividades, pero lo que da sentido a una actividad es el bien interno. En el caso de la actividad universitaria, ¿quiénes son los agentes? Pues evidentemente el profesorado, los estudiantes, la sociedad en su conjunto, porque la universidad nace de la sociedad para la sociedad, y también la administración, pero no es primero la administración y los decretos y las leyes y después los profesores, sino que quienes hacen la vida universitaria son los profesores, los alumnos, los padres de los profesores y los alumnos que están preocupados por la situación, la sociedad en su conjunto, y esos son los agentes. Y son los agentes que tienen que cooperar y tienen que colaborar, porque una sola persona no hace la universidad, obviamente, sino que tiene que ser esa cooperación. Y es muy importante que estén de acuerdo, que estén decididos a alcanzar las metas de la universidad, porque si no, la cuestión no funciona. Dichos cuáles son los agentes, entonces vamos a hablar de cuáles deberían de ser. Y recuerden ustedes que me parece central para esta caracterización cuando dice MacIntyre, recorriendo Aristóteles, porque entonces es cuando los agentes saben, cuando veamos cuál es el bien interno, cuáles son las metas de esa actividad, entonces veremos cuáles son las excelencias del carácter que tienen que desarrollar. Recuerden que MacIntyre lo que intenta es recomponer la tradición de las virtudes, entonces se entiende que los agentes tienen que desarrollar unas virtudes, pero él con muy buen acuerdo entiende que hay que recordar la palabra virtud. En griego se decía arete, que quiere decir excelencia. El virtuoso es el excelente, y entonces existen profesores excelentes, que serían los virtuosos, en una serie de capacidades que tienen que ir cultivando, y que el sentido de cultivarlo es para conseguir la meta, haciendo un bien enorme a la humanidad, porque una humanidad sin actividad universitaria sería mucho más pobre. La persona vocacionada o el universitario vocacionado sería el que tuviera una serie de capacidades, pero además se diera cuenta de que está proporcionando un enorme bien a la humanidad. Un enorme bien porque el vocacionado no está pensando tanto en favorecer la institución como en favorecer a las personas. Lo importante para él es que las personas se beneficien de lo que está ofreciendo la universidad. Desde ese punto de vista, entiendo que es muy importante ver cuál es el bien interno que ofrece la universidad, y para eso creo que a lo largo de la historia se han ido decantando unas metas, se han ido destacando unas metas de la universidad que han ido enriqueciéndose al hilo del tiempo. Tiene razón Hegel, creo yo, cuando dice que la idea es el concepto y su realización. La realización histórica va añadiendo una serie de elementos que hoy tenemos que considerar a la hora de ver en qué consisten las metas de la universidad. Yo me voy a referir a dos modelos fundamentalmente históricos. Sé que después se va a hablar del modelo medieval, que efectivamente es el inicial. El modelo medieval, el modelo de la Universidad Liberal, de la Libre de Berlín, de Humboldt, el modelo que Humboldt crea en Berlín, y después entrar en la crisis de la universidad muy brevemente y cuál creo que debería de ser los rasgos de una actividad universitaria del futuro, es decir, del siglo XXI. Brevemente, de cada una de ellas voy a tomar lo que creo que es importante para construir nuestra actividad universitaria ahora. De la Universidad Medieval, siglo XII, efectivamente, donde Portugal y España tienen una especial relevancia, porque nuestras universidades después van al mundo latinoamericano y se extienden por todo el mundo. De esa universidad medieval, que es ese conjunto de profesores y alumnos que se unen, y esa sería la idea de la universitas, ¿no? De la corporación de los estudiantes y los alumnos con sus normas. La principal tarea que creo que se proponen y podemos incorporar es la formación de profesionales. Las universidades tienen que formar profesionales en aquel tiempo
eran los necesarios para la época, filósofos, teólogos, juristas. Hoy en día el conjunto de profesiones se ha extendido enormemente y las universidades tienen que formar profesionales. Pero es muy interesante la palabra profesional, porque el profesional no es sencillamente el técnico. El profesional es el que domina técnicas, pero las pone al servicio de las metas de la profesión. Efectivamente, toda profesión es una actividad y tiene una meta. Y hay que formar profesionales que tienen que saber cuáles son las metas de su profesión y cómo tienen que adaptar las técnicas. Hoy en día, con el tema de las tecnociencias, eso es fundamental, aplicar las técnicas a las metas de la profesión y no viceversa. En ese sentido hay que formar profesionales, y también yo en un capítulo de ¿para qué sirve realmente la ética? Hablaba de profesionales y no solo técnicos. Y creo que es fundamental hoy en día, porque al final vamos formando agentes que dominan cantidad de técnicas, que ponen PowerPoint, que ponen maravillosas cuestiones educativas, pero falta sustancia. Es decir, no saben a dónde va todo eso encaminado. Y al final nos perdemos una gran cantidad de medios, una gran cantidad de técnicas, pero falta el auténtico contenido porque falta la meta. Por eso yo me voy a permitir proponer desde la ética, cosa que vengo proponiendo hace mucho tiempo, que en todas las, yo llamaría licenciaturas, porque me parece que hay que rescatar la idea de la licencia docendi, pero bueno, ahora se llaman grados. Hay que poner en todos los grados de todas las profesiones una asignatura de ética en la que los profesionales se pregunten por las metas de su profesión y por cómo alcanzarlas. Que reflexionen en voz alta: medicina para qué, arquitectura para qué, ingeniería para qué, que reflexionen sobre las metas de su profesión, y luego recogeré al final que creo que esa es la manera de recomponer la idea humboldtiana de la unidad del saber. Que en todos los grados hubiera una asignatura en que la gente se preguntara esta profesión para qué, cuáles son sus metas, y ahí podríamos encontrar una muy buena articulación. Efectivamente, los profesionales tienen que buscar la meta de su profesión, tratar de alcanzar la excelencia, no solamente evitar la mediocridad o la negligencia, sino tratar de alcanzar la excelencia, sabiendo que se comprometen con las personas, y siempre la universidad tiene que educar en una visión universal. Tiene que hacerse siempre desde una cultura universal y no provinciana y no absolutamente miope. Esto es lo que creo que sería una de las metas ineludibles de la universidad, tomado de la universidad medieval. Pero en el año 1809, Humboldt propone esa Universidad Libre de Berlín, que después ha trascendido y todos hemos también copiado, igual que ocurrió con la Universidad Medieval, y propone 3 metas fundamentales que creo que tiene que incorporar la educación. Y la primera de ellas, obviamente, es el entrenamiento en la búsqueda de la verdad, es decir, la creación de hábitos de investigación. La tarea investigadora es fundamental, sobre todo, y aquí está el papel de la ética, para formar un ethos investigador, para formar un carácter investigador. La formación del carácter es la tarea de la ética, y formar un carácter investigador es fundamental porque entonces la persona busca la verdad y la busca con las demás colegas, porque no se contenta con lo que hemos criticado tantas veces a Descartes, que buscaba más la certeza que la verdad. La certeza me tranquiliza, buscar desprevenidamente la verdad es fundamental, y la tarea de la investigación es la de ir buscando la verdad y además avanzando en el conocimiento. Tengo que decir en una acotación que, a mi juicio, investigar no es lo mismo que publicar en revistas de impacto, porque hoy en día la investigación se mide por la publicación en revistas de impacto. Y como sabemos quienes estamos en la universidad, esas revistas no muestran en absoluto que la investigación sea de calidad.
sino que una persona ya ha aprendido cuál es la manera de conseguir que se publique el artículo en la revista de impacto y todos sabemos cuál es la técnica y todos sabemos cuál es la estrategia, como también sabemos que eso no muestra la calidad del trabajo en absoluto. Pero al final, a los pobres estudiantes y profesores jóvenes se les mide por la publicación en revistas de impacto y no tienen más remedio que trabajar en ese sentido. Creo que habría que dejar de lado todo ese tipo de medidas de revistas de impacto. Me decía una colega argentina en un momento determinado, yo el artículo mejor que he escrito en mi vida, que le ha interesado muchísimo a la gente, no estaba en una revista de impacto, era la revista más sencilla que había en Argentina y sin embargo a la gente le gustó muchísimo y me la pidieron. Entonces, educar para la investigación, para el hábito investigador, creo que es muy importante. Un profesor tiene que poder transmitir también afán investigador, afán de búsqueda de la verdad, siempre ir un poquito más allá. La segunda de las metas de la Universidad Libre de Berlín era la transmisión de los conocimientos. Evidentemente, investigación y enseñanza son metas de la universidad, la transmisión de la enseñanza, pero efectivamente para transmitir la enseñanza, y últimamente, por desgracia, se mide demasiado también por medidas de calidad de la enseñanza. ¿Cuántos cursos de innovación ha hecho esta persona? ¿Cuántos cursos de innovación pedagógica? ¿A cuántos seminarios ha asistido? ¿Cuántos? Eso no da la medida de la capacidad docente de una persona. La capacidad docente de una persona, por supuesto, tiene que buscar técnicas que ayuden a transmitir la enseñanza, a transmitir el conocimiento, por supuesto que sí, pero no solo eso. Me decía una vez una persona que tenía que preparar un trabajo, bueno, tengo que empezar por las técnicas. Y yo le decía, bueno, ¿las técnicas para qué? ¿Para transmitir qué? Lo fundamental es que el docente sea alguien que tiene unos conocimientos y quiere transmitirlos, que tiene unos conocimientos que merecen la pena y que quiere transmitirlos porque entiende que es la manera de ir creando una mejor sociedad en la que las gentes vamos transmitiendo unos a otros. La tercera gran meta de la Universidad Libre de Berlín es la discusión crítica en una convivencia de buscadores de la verdad. Los universitarios deberíamos de ser buscadores de la verdad y para eso necesitamos discutir críticamente, abiertamente, a través de la deliberación racional. Recordemos cómo Kant, desde la crítica de la razón pura, claramente dice la razón humana no será confiable, no merecerá respeto si no está dispuesta a someterse a la crítica. Si la razón cierra el camino y dice estas son las cuestiones verdaderas, no hay posibilidad de más, entonces lo que está generando es una enorme desconfianza porque la razón siempre tiene que estar abierta a la crítica. Es la enemiga del dogmatismo, la enemiga del fundamentalismo. Y el profesor universitario o la tarea de la universidad consiste en discutir abierta y críticamente acerca de todos los temas, acerca de todas las cuestiones, sin encerrarse. Ya sabemos que el cerebro humano está conformado de tal manera que tenemos tendencia a crear un marco en el cual nos movemos a gusto y no queremos cambiar el marco. Sin embargo, la universidad tiene que estar dispuesta a someterse siempre a la crítica, al uso crítico de la razón, que es lo que llamamos la razón pública. Efectivamente, decía Kant, la razón crítica tiene que estar abierta a la crítica de cualquiera. No se puede cerrar la crítica a nadie, sino que tenemos que estar abiertos a cualquier crítica. El ayudar a desarrollar la crítica a través de la deliberación y el diálogo es una tarea de la universidad. Con lo cual, como recogeré después, creo que es necesario crear comunidad universitaria. Si no hay comunidad universitaria, no hay posibilidad de crítica, no hay posibilidad de deliberación y no hay posibilidad de discusión. Y sin embargo, esa tendría que ser la ventaja competitiva
de la universidad frente a otras formas de transmisión del conocimiento, que sí que proporciona una comunidad en la que es posible criticar, en la que es posible deliberar, en la que es posible llegar conjuntamente a la verdad. Y esto crearía un carácter, como decían en la Universidad Libre de Berlín, porque esto nos genera una capacidad, un carácter dispuesto siempre a la crítica, a la confrontación, a la discusión, a no encerrarse nunca dogmáticamente y fundamentalistamente en una posición que ya se ha tomado. Y todo esto, la Universidad Libre de Berlín, como recordamos, cree que se puede llevar a cabo, formar este carácter universitario, de esa persona abierta a la crítica, tolerante, dispuesta a reconocer que otros pueden pensar otra cosa. Todo esto se puede porque hay una unidad del saber. El saber tiene una unidad profunda, porque la razón humana es una razón igual en todos los saberes. La razón está presente en cualquier forma de saber. Por lo tanto, hay una unidad de la razón que conforma una unidad del saber. Y esta unidad del saber, pues la Universidad Libre de Berlín entendía que la daba la filosofía. Hoy en día la filosofía tiene sus problemas para estar presente en los planes de estudios, para recabar muchos alumnos. Sin embargo, en el siglo XIX se pensaba que la filosofía es la raíz de todo el saber, como había sido también históricamente, y que la unidad del saber viene a través de la filosofía. Y que quien estaba bien formado en ese sentido, y a mí esto me interesa mucho, es el verdadero sabio, lo que llamaban el gebildeter Mensch, el hombre formado, el hombre con Bildung, el hombre con formación, que tiene un sentido de la historia, de la literatura, pero también de las ciencias, de las tecnociencias, que tiene un sentido de todo el saber y que no ocurra, como se decía a veces en español, que hay gentes que, y supongo que en Portugal también, hay gentes que saben mucho de poco, cada vez saben más de menos y acaban sabiéndolo todo de nada. Ese es el especialista que se llamaría el famoso Fachidiot, el especialista que sabe de una sola cosa y no tiene sentido de la historia ni sentido de la humanidad. Por eso creo que hay que reivindicar el papel de las humanidades, que está en ocasiones en descrédito, porque es fundamental acoger todo el conjunto del saber y que los de humanidades sepamos también qué es un cerebro, qué son las tecnociencias y qué es la inteligencia artificial, porque si no parece que no sabemos de nada. Yo creo que esa unidad del saber es la que de alguna manera habría que romper. Y paso al punto siguiente. Creo que estas son las mesas fundamentales de la universidad, y paso a qué ha pasado en los años 60 y 70 del siglo XX, que se produce una crisis de la universidad que ha venido acrecentándose con el tiempo y que hoy en día es todavía más fuerte. De esa crisis voy a tomar unas causas de la crisis de la universidad para después diseñar cuál creo que debería ser una universidad con futuro que atiende a sus metas y además en pleno siglo XXI y en tiempos de pandemia, que no es poco. La crisis de la universidad viene fundamentalmente, creo, de las siguientes razones. Se produce una fragmentación de los saberes, se quiebra esa universitas scientiarum de que se hablaba en la Universidad Libre de Berlín, sí, en racionalidades diversas. Justamente si lo que daba unidad a la universidad era la unidad del saber a través de la razón, se quiebran, se fragmentan los saberes, y podríamos hablar mucho de esto, pero yo quería referirme brevemente, como todos los presentes conocen ya. Si recuerdan, en el año, creo que fue 1951, Snow pronunció aquella famosa conferencia sobre las dos culturas y habló de una cultura de los intelectuales y una cultura de los científicos. En aquel momento parece que la cultura de los intelectuales estaba mejor situada que la de los científicos, y lo más interesante es que lo que dice Snow en ese momento es que los intelectuales son gentes que no se interesan por el bienestar de la humanidad, que están hablando de sus cuestiones, de si Aristóteles dijo o Kant dijo, y no les preocupa el futuro de la humanidad, no les preocupa el bienestar de la gente.
y por eso llegan a ser luditas, por eso destruyen las máquinas de la revolución industrial, porque los intelectuales están en sus cuestiones filológicas, en sus cuestiones de detalle, pero no les interesa el bienestar de la humanidad. Eso es lo que decía a mediados del siglo pasado. Y él, obviamente, pues deplora que eso ocurra, porque entiende que haber una cierta conversación entre las ciencias y la cultura de las ciencias y la de los intelectuales. Tendría que haber un cierto diálogo, pero se han quebrado las dos culturas. Con el tiempo, un autor que se llama Kagan escribió un trabajo sobre las tres culturas y habla de que hay tres culturas. Y yo creo que así es como se están concibiendo las cosas. Que hay una cultura de las humanidades, que hay una cultura de las ciencias naturales, lo que José Ortega y Gasset llamaba una cultura de las naturalidades, para hacer juego con humanidades. Hay una cultura de las humanidades, hay una cultura de las naturalidades y una cultura de las ciencias sociales. Habría entonces tres ámbitos completamente separados, y eso es así hasta el punto de que hay universidades como la mía, la Universidad de Valencia, en la que hay tres campus. El campus de humanidades, el campus de sociales y el campus de naturalidades. Y después está el campus de la Politécnica, de la Universidad Politécnica. Con lo cual hay una separación incluso física entre quienes trabajan en tecnologías, quienes trabajan en humanidades, quienes trabajan en ciencias sociales y quienes trabajan en ciencias naturales, separados unos de otros. Y como decía un amigo mío con mucha gracia, mientras que la realidad tiene problemas, las universidades tienen departamentos. Cuando se plantea un problema, entonces la gente plantea el problema del coronavirus y le contestan, no, eso no es un problema de humanidades, ese es un problema de los epidemiólogos y de los biólogos. Vaya allí, pero en humanidades no tenemos nada que decir. Cuando por otra parte hay gentes que están diciendo, pero no, es que con la epidemia tiene mucho que ver el nivel de pobreza de la situación, el nivel de la situación de la gente. Hacen falta las gentes de humanidades, hacen falta las gentes de ciencias sociales. Tenemos que reflexionar todos juntos sobre el tema de la pandemia. Sin embargo, en la universidad se han fragmentado y cada uno va por su lado, con lo cual, a fin de cuentas, estamos todos perdidos y no sabemos dar verdaderas soluciones. Evidentemente, yo voy a proponer que la universidad del siglo XXI rearticule los saberes, porque hay una racionalidad, que es una racionalidad sentiente a la base de todos ellos, y hay que recomponerlo, y yo propondré cómo creo que podría recomponerse. En segundo lugar, otra de las causas de la fragmentación, de la crisis, es la burocratización de la universidad. La burocratización de la universidad con estructuras rígidas y no con organizaciones ágiles. He dicho antes que creo que primero hay que hablar de la actividad que de la institución para ver cómo se adapta la institución a la actividad, y sin embargo todos los que vivimos en universidades sabemos que las universidades son estructuras encorsetadas, estructuras esclerotizadas, en las que es muy difícil cualquier intento de movimiento ágil, porque efectivamente el nivel burocrático es extraordinario, y más en Europa. En Estados Unidos hay más agilidad para contratar al personal, para despedir. No, aquí todo es muy burocrático, todo pasa por muchas medidas de calidad, todo pasa por muchos filtros, todo pasa por una gran cantidad de cuestiones. Con lo cual, al final, pues el profesor, que tiene que estar rellenando todas las medidas de calidad, todas las auditorías que le han ido pasando, al final pues piensa que los alumnos son personas que molestan porque no te dejan rellenar las medidas de calidad. Y efectivamente, como decía mi hermano, que es médico, cuando estaba intentando rellenar las medidas de calidad de su hospital, decía, ¿prefieren que atienda a las medidas de calidad o a los pacientes? Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Prefiere que atienda a los alumnos o prefiere que vaya rellenando infinidad de papeles para dar cuenta de que efectivamente mi calidad es enorme? Pues la burocratización de la universidad es verdaderamente tremenda.
el otro día yo estuve en un debate en el que participaba también el ministro de Universidades de España y hablé de la burocratización de la universidad y le dije que había que acabar con ella y me dijo que hablaría con el Consejo de Rectores para ver si acababan con la burocratización de la universidad. No creo que lo consiga, pero habría que conseguirlo porque sería una de las grandes cuestiones con las que tendríamos que acabar. Ahí habría que medir el coste-beneficio, ya que a los economistas les gusta tanto el coste-beneficio. ¿Cuál es el coste de tanta medida de calidad y cuál es el beneficio real? Y también el de coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de profesores trabajando en la burocracia, etcétera? ¿Y qué se está perdiendo? ¿Qué oportunidad se está perdiendo en atención a los alumnos, en aumentar o seguir realmente leyendo, investigando y publicando? El tercero de las razones por las que se produce la crisis, como comprenderán a la hora de hablar de la Universidad del Futuro, creo que hay que hacer lo contrario de lo que estoy diciendo. Es decir, desburocratizar, es decir, recuperar la unidad del saber, porque creo que es lo que ha destruido la universidad. En tercer lugar, y este es un problema que hay que tomarse muy en serio, es el que el lugar de la producción y de la transmisión de conocimientos no es ya solo la universidad. Durante mucho tiempo el lugar de la producción y la transmisión de conocimientos ha sido la universidad, pero ahora ya no. Desde que aparecieron todas las tecnologías de la información, hay gran cantidad de instituciones, de centros que ofrecen cursos, que ofrecen diplomas a los que la gente se puede apuntar y además algunos de ellos son gratuitos y después de seguir un curso se puede conseguir el diploma, se puede conseguir una certificación y hay empresas que que crean universidades para formar a los propios trabajadores que les interesa la empresa y realmente tienen después un certificado que les sirve para cualquier cosa. Ahí se investiga y además se investiga estando en la empresa misma o en la industria misma y además se va generando conocimiento que se transmite. La universidad ya no es la única fuente de producción y transmisión de conocimientos y por eso entiendo que la universidad debería de trabajar sus ventajas competitivas. Por eso yo me refería antes a que la universidad sea con el método que sea, virtual, presencial, etcétera, tiene que intentar formar comunidad, porque es la única manera de tener una oferta propia, crear de alguna manera comunidad, porque si no cualquier persona entra en cualquier en cualquier institución en la que se le ofrecen unos cursos muy interesantes y no necesita para nada la universidad. Por otra parte, aparece algo, el cuarto punto sería, y esto no es ningún desastre para la universidad, sino todo lo contrario, van apareciendo gentes que no piden tanto un diploma o un certificado, sino que piden sencillamente cultura. Son las universidades de mayores, de personas mayores, de gente mayor, que en algún tiempo no pudo estudiar, en algún tiempo tuvo que trabajar y tiene la ilusión por fin de entrar en una universidad y yo creo que ese es uno de los mejores servicios que puede proporcionar la universidad. Esas universidades para mayores, para gentes que siempre tuvieron ilusión y que por fin pueden entrar en una universidad y conseguir un título universitario. Y el quinto punto que quería mencionar es que la universidad también tiene funciones económicas. Efectivamente, la transmisión del conocimiento al tejido productivo es una de las tareas que cada vez se pide más a la universidad. La universidad tiene que ayudar a aumentar la investigación, pero además no solo la investigación, sino que, como recordamos el famoso I+D+I, tiene que aumentar la innovación, porque para el futuro económico de un país la innovación es fundamental. Y eso tiene que venir también a través de las universidades. Con lo cual, cada vez más se pide a las universidades que transfieran el conocimiento al tejido productivo y que ayuden a aumentar el Producto Interior Bruto de un país.
Ese es un punto muy delicado y además es especialmente delicado para las gentes de humanidades, porque se suele pensar que las humanidades no aumentan para nada el Producto Interior Bruto. No estoy de acuerdo, he trabajado en este sentido y creo que efectivamente las humanidades pueden aumentar también el Producto Interior Bruto, pero además creo que hay que ir con mucho cuidado y distinguir entre lo que vale para y lo que vale en sí. Hay saberes que valen por sí mismos y las universidades tienen que impartirlos. También en esto tenía razón Aristóteles. La metafísica es la mejor de todas las ciencias porque se busca por sí misma, no por aquello que produce. Hay saberes que valen por sí mismos y una universidad no puede eliminarlos, sino que tiene que mantenerlos. Pero también es verdad que la universidad debe de pensar en cómo transmitir conocimiento al tejido productivo, pero no solo eso. Hay que jugar a las dos bandas y no se puede medir a una universidad solamente por la aportación económica en absoluto, ni tampoco por el nivel de vistas de investigación. Comentados brevemente estos elementos, que además hoy en día se ven dificultados por la crisis sanitaria con la que nos hemos encontrado y el tema de tener que entrar a través de teletrabajo, a través de tele, que sería un elemento más que en el futuro tenemos que ir valorando, yo propondría lo siguiente para una universidad del futuro. Va a ser la contrapartida de lo que he venido diciendo, entonces lo voy a poder resumir brevemente. En primer lugar, pasar de la estructura burocrática a la organización ágil. Eliminar las burocracias, las infinitas medidas de calidad, que en realidad son medidas de cantidad, y tratar de que los cargos de gobierno sean facilitadores y no decididores. Creo que los cargos de gobierno de la universidad tienen que ser facilitadores de la tarea de los universitarios para que lo puedan llevar adelante, con lo cual la estructura se tiene que adaptar a la meta, lo que tenemos que perseguir. Organizaciones ágiles que son capaces de adaptarse a las circunstancias porque los tiempos cambian, con unos directores, rectores, decanos que sean facilitadores de la tarea de las gentes en vez de ser elementos de esclerosis, estructura y obstaculización. En segundo lugar, remacho lo que he dicho antes, la universidad tiene que crear una comunidad de investigación y docencia. Y cuando digo eso, ustedes que están en universidades me entienden perfectamente, porque la universidad real tiene poco que ver con una comunidad de investigación y docencia. Más tiene que ver con una comunidad en la que las gentes tratan de desprestigiarse unos a otros, tratan de robarse las asignaturas unos a otros, los grupos unos a otros, tratan de desacreditar a alguno de manera que no se sepa. Para eso las famosas fake news, lo que en español se ha llamado los bulos de toda la vida, bueno, pues transitan por las universidades quitando el crédito normalmente a los más competentes y a los más trabajadores. Por eso creo que hay que tratar de eliminar en la universidad los malos hábitos. Los pésimos hábitos, no hay forma si no somos nosotros mismos los que queremos acabar con ellos, porque si no todo es la lucha por el poder y habría que potenciar más bien los grupos de trabajo, los grupos de investigación y no las luchas por el poder universitario, que cualquiera de los presentes podríamos empezar a relatar de nuestra propia experiencia y de este año una gran cantidad de luchas por el poder, y esos malos hábitos no dejan que se pueda hablar sobre la verdad y la justicia abiertamente. Yo siempre añado a la verdad y la justicia abiertamente. Por supuesto, en tercer lugar, hay que seguir transmitiendo cultura a los mayores, eso me parece una tarea fundamental. En cuarto lugar, hay que practicar una autonomía responsable.
La universidad nació con la idea de autonomía, como sabemos, y en la universidad medieval, en cualquiera de nuestros edificios universitarios de aquella época, se ven las cadenas que separan al recinto universitario del resto. Eso es todo un símbolo. En realidad, la universidad tiene que tener autonomía frente al poder político, frente al poder económico, frente al poder mediático, es una manera de hablar. La universidad tiene que tener autonomía precisamente para poder alcanzar sus tareas, pero ha de hacerlo de una manera responsable, porque la universidad tiene que saber que nace de la sociedad para la sociedad y entonces no tiene ningún inconveniente en someterse a auditorías porque trata de utilizar eficientemente sus recursos, no tiene ningún problema en someterse a auditorías, está dispuesta a la rendición de cuentas, pero está dispuesta a hacerlo a su modo sin que nadie, desde el poder político, económico, mediático, etcétera, le ordene lo que tiene que hacer. A mí me parece que eso es fundamental. La autonomía universitaria hay que mantenerla, pero tiene que ser una autonomía responsable. Y ahí la universidad tiene que hacer esa tarea de rendición de cuentas y de responsabilidad para apoyar aquello que vale por sí mismo. Y ahí me gustaría introducir una distinción muy importante de la que hablaba Will Kimbricka cuando se hablaba de, bueno, ¿y qué pasa con ese tipo de sectas que se encierran sobre sí mismas y que dicen que tienen derecho a seguir permaneciendo, pero están dañando a los de dentro de la secta? Y él, no sé si recuerdan, que distinguía entre protecciones externas y daños internos. La universidad tiene que pedir autonomía, pero no para dañar a los de dentro, sin que nadie venga desde fuera. No hay que practicar la restricción interna, sino que habría que crear esa comunidad de investigación y docencia que busca la verdad y busca la justicia. Y por ir terminando, 2 puntos más. Creo que es una universidad que tiene que reconstruir la unidad del saber. Reconstruir la unidad del saber. Lo que pasa es que reconstruirla hoy en día habría que hacerla desde 2 lados fundamentales, a mi juicio. Desde la interdisciplinaridad y desde las éticas aplicadas. Desde la interdisciplinaridad, porque efectivamente hay disciplinas muy diversas que tienen que trabajar conjuntamente. Tenemos que trabajar conjuntamente en los distintos campos. Hoy en día no hay un solo problema que no necesite el concurso de todos los campos. Y la interdisciplinaridad es una necesidad que tenemos, de la que todo el mundo habla, pero que hay que practicar. Es la manera de recomponer la unidad del saber. Y por otra parte, habría que practicar desde las éticas aplicadas, que las llamadas éticas aplicadas, como saben los presentes, son la ética cívica de una sociedad pluralista que se está plasmando en las distintas esferas de la vida social. Se plasma en la esfera económica, en la mediática, en la inteligencia artificial, en todas las esferas de la vida social. Hay una ética cívica que se tiene que plasmar en esas esferas y yo entiendo que una universidad tendría que recuperar la unidad de los distintos saberes desde una reflexión ética sobre las metas de cada una de los saberes de cada una de las profesiones. Economía para qué, ingeniería para qué, arquitectura para qué. Esa dimensión sería la que podría unir de nuevo todos los saberes. Y entonces su tarea consistiría con todo esto en nada más y nada menos que formar profesionales y formar ciudadanos, formar ciudadanía desde 2 ejes que me parecen centrales, que son la justicia y la compasión. Pienso que la universidad tiene que formar ciudadanos justos, no solo profesionales, gentes con sentido de la justicia y gentes con sentido de la compasión, es decir, con capacidad de ponerse en el lugar de los demás, en el lugar de los que sufren, porque la universidad no tiene que dar saberes desconectados de la realidad en la que vive y por eso tiene que tener también una conexión con el mundo en que vive
que es el mundo en que hay gentes que se alegran y gentes que sufren, y hay que colaborar y ayudar desde la universidad con aquellos que padecen desde una compasión que consiste en el compromiso para ayudarles a salir de su sufrimiento. Pues muchas gracias.